plataforma de microbiología, donde les daremos a conocer urocultivos, medios de cultivos y tinción de grano. Me presento, mi nombre es Jessica Rubio. Mi nombre es Daisy Rodríguez. Mi nombre es Edwin Bolívar. Mi nombre es Estefanía Nieto. Mi nombre es Valeria Moreno. Somos estudiantes de enfermería de tercer semestre. The culture media are a mixture of nutrients that, in adequate concentration and in optimal physical conditions, allow the growth of microorganisms. The reason for this video is to make you know which ones and what the culture media are used for in the laboratories of microbiology, such as performing a urine culture and recognizing the bacterial morphology by performing the grain stain. Los medios de cultivo son una mezcla de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas permiten el crecimiento de los microorganismos. Son esenciales en el laboratorio, por lo que un control en su fabricación, preparación y conservación y uso asegura la exactitud, confiabilidad y reproductibilidad de los resultados obtenidos. Un medio de cultivo consta de solución que cuenta con los nutrientes necesarios para permitir, en condiciones favorables de pH, temperatura y el crecimiento de microorganismos. Se puede clasificar estos medios de cultivo por su composición, como son 1. Medios empíricos, que es la composición exacta de estos medios y es desconocida, conformada por sustancias de descomposición compleja como extractos de carne y levadura. 2. Medios sintéticos, son medios químicamente definidos en los que se conoce su proporción exacta de cada componente y se emplea para estudios de metabolismos y crecimientos bacterianos. Tercer medio, que es el semisintético, que son compuestos por químicos puros y sustancias orgánicas de naturaleza química poco definida, como extractos de levadura en peptones. Estos son los más utilizados en los laboratorios para el aislamiento y la identificación de microorganismos. También estos medios de cultivo pueden clasificarse de acuerdo a su aplicación en 1. Medios generales y básicos, que contienen los nutrientes básicos que permiten el desarrollo de una gran variedad de microorganismos, por ejemplo, el caldo nutritivo, el agar nutritivo y el tripticasa soya. 2. Vamos a tener los medios enriquecidos, que son los medios básicos de enriquecimiento con aditivos, que son líquidos corporales, vitaminas, aminoácidos y proteínas específicas. Por ejemplo, el agar de sangre, el agar chocolate. Y pues vamos a tener otro que son medios diferenciales, que son aquellos en los que se ponen o se manifiestan propiedades determinadas del tipo de microorganismo que posee, como el agar SS, que es el Salmonella shigella. El cuarto, vamos a tener medios especiales o de ensayo, que son medios empleados para comprobar una o más características bioquímicas. Y el medio de transporte pues son los medios semisólidos o líquidos, y su función es mantener la viabilidad de los microorganismos durante varias horas, permitiendo así el aislamiento de especies poco resistentes después de transcurrido cierto tiempo entre la toma de muestra y la entrega al laboratorio. Un medio de cultivo es aquel que contiene los beneficios apropiados para el crecimiento de microorganismos. Existen más de 10.000 medios de cultivo diferentes y pues para ello se muestran las prácticas. Tendremos el agar McConkey, que es un medio diferencial y selectivo muy utilizado para el aislamiento, identificación de enterobacterias o bacilos gram negativos, y el agar tripticasa soya, que es un medio general o básico donde se pueden proliferar varios tipos de microorganismos. Después de ubicar el agar adecuado para el cultivo de orina, se hace un arrastre llamado arrastre en rejilla. Esto va a aislar la muestra de forma que crezcan varias colonias, y esto pues se pone en evidencia mediante el cultivo de orina.
en medios de crecimiento apropiados. 6 bacterias crecerán formando colonias que pueden ser contadas como unidades. Teniendo ya todo esto, el proceso de cultivo de incubación de 24 a 48 horas se procede a hacer la tinción de Gram, muy conocida y específica para dividir las bacterias en dos grandes grupos, como lo son las Gram positivas y las Gram negativas, y de manera respecto a su color se podrán observar en el microscopio y el análisis de un gran grupo. El objetivo de este informe es identificar qué microorganismos pueden proliferar en cada uno de los agares y qué función cumple el caldo de cultivo y el agar nutritivo en el crecimiento microbiano. Identificar con la tinción de Gram qué morfología aíslan las distintas bacterias y cómo identificarlas respecto a su color y composición estructural. Procedimiento para entrar al laboratorio. Debemos tener en cuenta las normas de bioseguridad establecidas, el uso correcto del lavado de manos, bata desechable, guantes limpios y gorro desechable. Hola, a continuación vamos a hablar del procedimiento de cultivo. Inicialmente debemos coger una técnica correcta en una caja Petri. Esta debe ser McConkey o esta debe ser Tripticasa soya. Posterior a eso se debe trabajar con el mechero encendido y se debe trabajar por detrás del mechero encendido para evitar contaminaciones. Inicialmente se debe coger un asa, en donde esta asa tiene que estar previamente esterilizada a calor seco. Esta técnica se debe realizar con una caja Petri. La caja Petri debe estar boca abajo y se debe manejar con la mano dominante. Luego de esto se debe realizar un barrido con la asa previamente esterilizada y esta caja se debe finalizar, nuevamente dejar volteada hacia abajo para evitar contaminaciones. Una vez finalizado se debe dejar marcado con el nombre, la fecha y quién realizó el procedimiento. Se debe llevar a incubación. De puro cultivo se llevó la muestra de la cultivada a la incubadora, la cual mantiene una temperatura y humedad en condiciones y grados óptimos tales como el contenido de dióxido de carbono y de oxígeno en su atmósfera interior. Esta regula factores de crecimiento y son viales como por ejemplo la temperatura, la humedad y la ventilación, importantes para la incubación de nuestra a una temperatura mayor a 37 grados centígrados. Esta temperatura ya que se asemeja a la temperatura corporal y 48 horas de duración, lo cual favorece el crecimiento bacteriano según López J. y Campuzano. El cultivo de una muestra de orina continua siendo el patrón de referencia para otras muestras relacionadas con el diagnóstico de una infección del tracto urinario. Por lo tanto, demuestra la presencia de una cantidad significativa de bacterias en la orina, identificada definitivamente como estas infecciones, en su según López y Campuzano. En la etiología de las infecciones del tracto urinario, la mayoría de las bacterias implicadas hacen parte de la flora normal, fecal y uretral. Por ejemplo, la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa. Como agentes causales de infección del tracto urinario están los Enterococos, Streptococcus, Staphylococcus, con coagulación negativa, principalmente los Staphylococcus y pacientes ambulatorios o hospitalarios, según el autor López y Campuzano. No obstante, recordando que López J. y Campuzano nos hace énfasis que los cultivos son una prueba ineludible para el diagnóstico específico de las infecciones del tracto urinario y del uso racional de los antibióticos. Esto fue en el 2013. A continuación daremos a conocer los materiales para la preparación de los medios de cultivos y orocultivos. Materiales: agar nutritivo o polvo para caldo nutritivo, agitador, balance, espátula, autoclave, el enmeyer, agua destilada, medios de cultivo previamente preparados como lo son el agar McConkey y el agar Tripticasa soya, asas bacteriológicas, mechero y muestra de orina recolectada en la mañana de frasco recolector estéril. Procedimiento para la realización de los medios de cultivo. Primero vamos a nombrar la preparación del agar nutritivo. Entonces, para iniciar con lo que debemos hacer es pesar el agar que se va a utilizar, en este caso el Müller Hinton.
teniendo en cuenta que por cada 1000 mililitros de agua destilada se aplican 23 gramos de agar y realizamos la siguiente operación. Por 200 mililitros de agua, 23 gramos de agar sobre los 1000 mililitros de agua. Esto nos va a dar 4,6 gramos de agar de mol. Estos son los que se requerirán para la preparación del agar. Se va a colocar un cuadro de papel aluminio sobre la balanza, hay que tararla, luego con la espátula tomar el recipiente e irlo colocando poco a poco sobre el trozo de papel aluminio hasta conseguir el peso ideal. Luego lo que hacemos, invertirlo en el Erlenmeyer con los 200 mililitros de agua destilada y agregar el agar con precaución y con mucho cuidado. Luego se debe encender el mechero, ir flameando. Para esto hay que tener unos guantes termoresistentes. Se debe ir agitando poco a poco hasta conseguir una mezcla homogénea y brillante, un poco incolor. Después de esto se debe llevar a la realización del caldo nutritivo. Se realiza el mismo procedimiento, los mismos cálculos, pero teniendo en cuenta que por cada 1000 mililitros se aplican 8 gramos de caldo nutritivo. Esto nos va a dar 1,6 gramos de caldo de polvo para realizar el caldo. Se hace el mismo procedimiento, se pesa, se lleva a la agitación, se flamea y luego igualmente se lleva al autoclave a esterilizar con el mismo procedimiento. El agar se sirve en un medio estéril, en caja Petri, y el caldo se puede dejar en el Erlenmeyer o también se puede pasar en tubo, taparlo, todo debe ir marcado. Los resultados para los medios de cultivo. Entonces, en el medio de cultivo debe estar libre de agua, no debe dejarse abierto para evitar que ingrese humedad, y para la preparación debe utilizarse agua desmineralizada, es decir, sin sal. Esto evita que haya una desnaturalización en el medio. Cuando ya está sobre la llama, se crea una espuma cuando se está realizando el agar. Esto hace que la espuma que llega hasta el borde baje todo lo que hay en las paredes para que quede la mezcla más homogénea. El agar nutritivo garantiza el crecimiento de todos los microorganismos de importancia clínica, tanto gram positivos como gram negativos. También de hongos y levaduras, además de proporcionar herramientas para el mantenimiento y la confirmación de aislamientos primarios. Por ser agar nutritivo, un medio enriquecido permitirá el crecimiento de bacterias saprófitas y patógenas. Por esto es importante trabajar con las mayores condiciones de asepsia y para garantizar el crecimiento de los microorganismos. Vamos a presentar las características en este cuadro para que evidencien tanto la apariencia, el color, el pH, el volumen, la textura y la esterilidad. Los cultivos, una vez leídos, deben esterilizarse y luego colocarse en una bolsa roja identificada, entregada a la compañía especializada de recolección de productos biológicos para realizar el respectivo desecho. Esto según CEDEÑO. Caldo nutritivo. Medio de cultivo utilizado para propósitos generales, para el desarrollo de microorganismos con escasos requerimientos nutricionales. Está descrito en muchos procedimientos para análisis de alimentos, aguas y otros materiales de importancia sanitaria. Medio no selectivo contiene puripeptona, una mezcla de partes iguales de peptona, de carne y de caseína, y extracto de carne que contribuye a la fuente de carbono y nitrógeno necesaria para el adecuado desarrollo bacteriano. Puede ser utilizado además como un
preenriquecimiento en la búsqueda de salmonela a partir de alimentos, ya que permite recuperar células dañadas, diluir metabolismos tóxicos y sustancias inhibitorias. Materiales para la tinción de grano: marcador, fuchina, cultivo bacteriano, lugol, alcohol acetona, cristal violeta, solución salina isotónica, aceite de inmersión, pinzas, asas bacteriológicas, mechero y microscopio. A continuación les explicaré los procedimientos para realizar la tinción de grano. Cogeremos una lámina limpia, colocaremos una gota de solución salina isotónica en el centro, escogeremos el agar, ya sea tripticasa soya o McConkey. Con una azada rastrearemos la muestra, como se ve en el video, y luego se hace frotis sobre la lámina. Se sujeta la lámina con las pinzas y se fija a calor. Se agregan 3 gotas de cristal violeta por 1 minuto. Se lava. Se agregan 3 gotas de lugol por 1 minuto. Se lava. Se decolora con 3 gotas de alcohol acetona por 30 segundos. Se lava. Se tiñe con safranina o fuchina por 1 minuto. Se lava. Se hace un secado al aire con movimiento constante. Y ya está lista la muestra para examinarla en el microscopio. La tinción de Gram consiste en una técnica de laboratorio cuyo objetivo es identificar la morfología de las bacterias, a la vez conseguir una prueba para diferenciar los diferentes grupos de colonias que se reproducen, así poder estudiarlas y clasificarlas según su reacción positiva o negativa a la tinción de Gram después de fijar la lámina y observar en microscopía electrónica. El agar triticasa soya es utilizado como medio de cultivo para muchas bacterias no exigentes, por ejemplo, Enterobacteriaceae, bacilos gram negativos, no fermentadores, enterococos, estafilococos, bacterias formadas de esporas y otros organismos con requerimientos de crecimiento similar. Medio no selectivo para cultivo de bacterias exigente como la Neisseria o Haemophilus. Se utiliza frecuentemente como medio de aislamiento primario para bacterias aerobias en microbiología clínica según Fariña y Caprinelli. Al observar en el microscopio enfocado al 100x se identifica la forma de la bacteria dada como resultado cocos gram positivos, bacilos gram negativos en forma de cadenas largas, cortas, filamentosas, bacilos curvos, cadenas tetradas, racimos, entre otros. Crece todos estos tipos de bacterias ya que el agar triticasa soya es un medio de aislamiento primario, el cual no tiene ningún inhibidor, y se observa de color rosado los bacilos gram negativos, siendo este catalasa negativa, ya que las colonias no hacen burbujas como reacción a la prueba de la catalasa. También observé un tipo de bacteria recta y alargada de color rosado. Es un bacilo, posiblemente Escherichia. Por otro lado, se observa el crecimiento de cocos gram positivos, porque su color es morado a la tinción de Gram. Se vio Staphylococcus, ya que había racimos de estos, Streptococcus, cadenas alargadas y Diplococcus, y también tetradecadenas, 4 cocos. Estas colonias estaban dispersas, no se le observó cápsula que las protegiera, eran facultativas anaerobias, y con el grupo de trabajo se llegó a la conclusión que las bacterias que habían crecido eran de flora uretral, ya que las colonias eran muy pequeñas, lo cual no eran patógenas. En otro de los autocultivos realizados, entonces obtuvimos los siguientes resultados. En el agar de McConkey no se evidenció crecimiento bacteriano, mientras que en el agar triticasa soya se evidenció lo siguiente. Se evidenciaron bacilos gram negativos, estafilococcus y streptococcus gram positivos. El agar triticasa soya es compatible con el crecimiento abundante de microorganismos como los neumococos, los estreptococos e incluso Neisseria. Este medio apoya el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, incluidos los aerobios y los anaerobios. Algunos de los microorganismos que crecen en este medio son estreptococos, Neisseria, Brucella, Corynebacteria, Listeria, Vibrio, Haemophilus vaginilis y Cándida. Conclusiones. El urocultivo aún es la prueba diagnóstica definitiva de la infección del tracto urinario.
el cual por medio de la coloración del Gram se hizo la detección de bacterias en la orina y se observó un reencuentro de colonias, agentes etiológicos de infecciones como Escherichia coli, el cual se hizo identificar de género y especie importante para diferenciar tipos de microorganismos necesarios para diagnosticar patologías en el sector clínico. Los medios de cultivo son uno de los métodos más utilizados en la microbiología para la detención y análisis minucioso de ciertos microorganismos patológicos que predominan en áreas hospitalarias. Estos se pueden utilizar con el propósito de identificar el agente causante que puede provocar daño al huésped. Se aprendió y se manejó la técnica empleada para la preparación de medios de cultivo y su importancia para la proliferación de los distintos microorganismos que pueden crecer allí, y qué método de incubación